Listo, ya. Entonces, eso, justo iba a recordar. Comenzamos entonces con esto que es Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. ¿Me permite, César, compartir, por favor? Sinópticos y Hechos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Ya vamos a ver por qué están en ese orden, ya particularmente. No es al azar. Y aquí estamos, clase 5, panorama de la Biblia, sinópticos y hechos. Vamos a ir a algunas definiciones, ya para entender algunas cositas primero. Primero, la definición de evangelio. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un evangelio? Algunos piensan que los evangelios son algún tipo de biografía de Jesús. Ya descartemos eso de inmediato porque son muy distintas a una biografía. Los evangelios sinópticos eh, son un relato de buenas noticias. Ya la palabra evangelio se compone de eu y de angelo. Eu es bueno, angelo es enviado o, digamos, tiene que ver con aquel que se envía con un mensaje. Por eso evangelio es como un buen mensaje, ¿ya? Alguien o un mensajero que trae buenas noticias. Evangelio es un relato de las buenas noticias con respecto a Jesús, su obra y su significado. No intenta ser una biografía, es decir, no intenta relatar en orden lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, no intenta relatar detalles acerca de su vida, sino que más bien intenta compaginar el Evangelio, dar a conocer las buenas nuevas que se desprenden de la vida de Cristo. Vamos a ver varias cosas importantes con respecto a esos evangelios, en las diferencias que hay en uno con el otro. Cada evangelista intentó ordenar los elementos que tenía para intentar darnos a conocer la buena nueva de Jesús. El único evangelio que lo dice explícitamente es el evangelio de Juan, que lo vamos a estudiar en la próxima semana, que dice en el 23-21 de Juan, dice, hubo muchas otras cosas que Jesús hizo y dijo que no están escritas en este libro, pero que las que se escribieron para que ustedes creyeran en el nombre del Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, Juan dice, esto yo lo escribo para que ustedes tengan la fe. Es decir, son escritos de fe, son escritos que buscan que aquel que lee obtenga la fe, una fe saludable, una fe certera en la persona del Hijo de Dios. Por eso nos describe lo que Cristo hizo, nos describe su carácter, su comportamiento con otras personas. Los evangelios describen a Cristo, ¿ya? Y eso es, podríamos decir, este relato de buenas noticias. Sinóptico es una palabra compuesta por sin, que significa junto, y por opsis, que significa ver. Una sinopsis es algo que se ve junto, ¿ya? No sé, de repente usamos la palabra para decir hacer una sinopsis de algún tema muy grande, como hacer un resumen, es decir, algo que se pueda ver de una mirada, de una vista, o la sinopsis de una película, ¿verdad? Que también para verlo en un momento más o menos de qué se trata todo en general, o un cuadro sinóptico es un cuadro que nos representa todo lo que está pasando. Entonces, sinopsis significa ver junto, ¿ya? Y se aplica a los evangelios, a Mateo, Marcos y Lucas, porque son evangelios que si los ponemos uno al lado del otro, se pueden ver, digamos, como se pueden ver juntos, ¿ya? Porque van tocando los mismos temas casi en el mismo orden, ¿ya? Es decir, los evangelios sinópticos son muy semejantes entre sí en las palabras que usan y vamos a ver que hay un problema con los evangelios, que es que tienen claramente uno de los que escribió estaba viendo el otro, ¿ya? Porque traen letra por letra exactamente lo mismo en muchas ocasiones. O sea, hay fuentes comunes, ¿ya? Es como cuando ustedes son profesores, ¿verdad? Y reciben dos pruebas y dicen, no, esto uno le copió al otro. Ya no puede ser que se les haya ocurrido lo mismo exactamente a los dos independientes.
ya, sino que uno miró al otro. ¿Ya? Entonces, cuando uno mira los evangelios, uno lee Mateo, después lee Marco y dice, no, uno miró al otro, ya, porque son exactamente, si uno más encima cuando se lee en griego, son las mismas palabras una tras otra. ¿Ya? Entonces, se pueden leer juntos y por eso se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan es otra historia. Juan es completamente distinto. La mayoría del material de Juan es nuevo, original, no está en los otros tres evangelios. Y si está, está de otra manera. Ya está con otra palabra, incluso en otra ubicación temporal. Por ejemplo, los sinópticos muestran cuando Jesús va al templo, ¿se acuerdan ustedes? Y hace un azote de cuerdas y da vuelta a las mesas y todo eso. Los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ponen ese evento al final del ministerio de Jesús. En Juan está en el capítulo 2, al inicio del evangelio de Jesús. Y entonces Juan es distinto. Ya, documento Q, ya de aquí en adelante solo le vamos a llamar documento Q, es una colección hipotética de dichos de Jesús, es decir, se cree que existe o que existió en el tiempo de cuando se escribieron los evangelios, se cree que no ha sobrevivido hasta hoy, pero es una fuente que se cree que era común a ciertos escritores, ¿ya? Es decir, que la tenían a la vista para poder tomar de ella para la escritura y la composición de los evangelios. ¿Ya? Esta fuente Q nace debido a la investigación de la crítica bíblica que nace en el año cerca del siglo XVI, la crítica bíblica parte en el siglo XVI, pero tiene mucho auge en el siglo XIX y XX. ¿Ya? Incluso vamos a decir varias cosas aquí que se han descubierto, que los investigadores han descubierto, y siempre se dice lo tradicional o lo precrítico o lo antes de la crítica bíblica se pensaba esto. Después de la crítica bíblica se pensaba de de esta otra manera. Es decir, en la historia de la iglesia se pensó tradicionalmente desde el siglo II hasta el siglo XVI de una forma. ¿Ya? Y desde el siglo XVI, cuando aparece la crítica bíblica y se empiezan a estudiar los libros de la Biblia ya con una mirada más científica, entonces se descubren ciertas cosas que son más nuevas, ya o son más modernas. Y en esa investigación aparece esta fuente hipotética, el documento Q. ¿Ya? Y vamos a ver qué otras cosas más se descubrieron gracias a la crítica bíblica. Fecha de composición de los evangelios, ahí hay una tablita aproximada, obviamente, porque no hay consenso en los investigadores de cuándo se escriben los evangelios. Lo que sí hay consenso es que se escriben después de las cartas de Pablo. Es decir, tendríamos los primeros escritos cristianos, serían las cartas de Pablo, y luego de las cartas de Pablo se escribirían los evangelios. Aquí hay dos posiciones, hay una posición más conservadora que tira todos los evangelios, las cartas de Pablo y los evangelios antes del año 70. Ya si ustedes compran un libro tradicional ya más conservador, por ejemplo el texto que tenemos de base, el de Demaray, si ustedes revisan en ese libro que lo pueden descargar desde Classroom, si ustedes revisan las fechas de composición de los evangelios, ahí todos tienen una fecha anterior al año 70. ¿Ya? Que el año 70 es un año muy importante porque es el año de la destrucción del templo de Jerusalén. Es el templo de cuando Israel entra en guerra con Roma, ya se llaman las guerras judías, y en el año 70 hay una invasión ya de Roma y destruyen, entran digamos, al lugar con arietes y todo, y queman y destruyen el templo de Jerusalén y destruyen otras fortificaciones que estaban ahí también, que eran judías. Los judíos huyen hacia Masada, hay toda una persecución que se lleva en Masada, que llevan hasta Masada, y finalmente ahí caen los judíos. Entonces el año 70 es un año muy relevante, muy importante, y la mayoría, digamos, de los investigadores más conservadores tratan de tirar todo antes del año 70 porque dicen que en los evangelios no hay, digamos, una mención clara a la destrucción de Jerusalén.
Ya algunos dicen, si hubieran escrito después del año 70, habrían argumentos que usaran la destrucción del templo como un argumento, por ejemplo, de que Dios ya no está con Israel, podríamos decirlo así, o que ya el primer pacto pasó, que ya el templo, que como fue destruido, entonces es una señal de algo, pero no se usa. ¿Ya? Otros investigadores de líneas un poco más liberales tienden a dejar los evangelios como está aquí presentado después del año 70. ¿Ya? Y ellos argumentan, por ejemplo, que Mateo 28, Jesús habla de la destrucción del templo, ¿verdad? Dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ellos argumentan que eso lo enfatiza el evangelista porque ya en los tiempos en que él escribe ya está destruido el templo. Entonces, al poner, digamos, eso en su evangelio, le da fuerza a las palabras de Jesús, porque eso ya se había cumplido, pero son como argumentos de uno y otro lado. Lo que sí hay consenso es que las cartas de Pablo son primero, y luego de las cartas de Pablo son los evangelios, ¿ya? Aquí, como vemos, ya se nos adelanta un poco en la imagen que tienen relación los evangelios sinópticos, y Juan es una tradición totalmente aparte. Pablo escribiría sus cartas entre el 50 y el 60, eso es lo que el consenso general, y los evangelios, hay algunos que dicen que se escriben entre el año 60 y 70, y otros que dicen que se escribe entre el año 70 y el año 90. El que hizo esta imagen que les presento acá, ya esta no la hice yo, la saqué de un lugar, el que puso esta imagen es de una línea más liberal y por tanto pone los evangelios después del año 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero ahí, como les digo, la discusión es abierta. Ya la discusión es abierta y no creo que se cierre porque eh, hay argumentos de uno y otro lado. Entonces, pero lo que sí hay consenso es eso, que las cartas de Pablo son primero y luego la escritura de los evangelios. Vamos ahora al problema sinóptico, a lo que se conoce como el problema sinóptico. ¿Ya? Y es un problema, ¿por qué? Porque tradicionalmente, es decir, antes de los estudios de la crítica bíblica, se pensaba, se creía que todos los evangelios habían sido composiciones independientes. Es decir, que Marcos escribió lo que él recordaba, que Lucas también escribió lo que él recordaba y que Mateo escribió también lo que él se acordaba. Entonces, se pensó tradicionalmente, eh, digamos hasta el siglo XVI, se pensó que eran tres composiciones distintas. Ahora, cuando se empiezan a analizar los textos bajo la lupa de la crítica bíblica, es decir, bajo una mirada un poco más científica de cómo se estudian todos los textos antiguos, entonces claramente digamos, el parecido que tenían los textos era innegable que uno había tomado del otro. A eso se le llamó el problema sinóptico. Y se fueron categorizando versículo por versículo, palabra por palabra, a ver cuál coincidía un evangelio con otro. Imagínense la pega esa. ¿Ya? Y se descubre lo siguiente, ¿ya? El gráfico que tengo en pantalla. Se descubre, fíjense que Marcos, Lucas y Mateo tienen mucho en común. Es decir, fíjense, en Marcos, la mayor parte de Marcos estamos hablando de ahí más del 50, estamos hablando del 40. A ver, déjenme echarle una miradita, una aproximación. Cerca del 75%, 80% de Marcos está en los otros dos evangelios, en Lucas y en Mateo. Es decir, casi todo el Evangelio de Marcos se encuentra en los otros dos evangelios. Ya, más del 80%, porque el 18% que aparece ahí en rojo lo comparte con Mateo, pero lo comparte solo con Mateo. Ya, fíjense ahí, esta zona que está aquí acá, esta zona que está en lila,
que representa aproximadamente, aquí tenemos el 50%, que representa el 75%, tres cuartos más o menos de Marcos, está en Lucas y Mateo. Un 18% lo comparte solo con Mateo y un 3% lo comparte solo con Lucas. Eso le queda solo un 3% que está solo en Marcos. Es decir, lo que es propio de Marcos, que no está en los otros textos, es muy poquito, que son 31 versículos. Ya 31 versículos hay en Marcos que no están en los otros evangelios. ¿Ya? Y fíjense que, ¿qué creen ustedes, ¿qué creen ustedes que está en Marcos y que no está en los otros evangelios? A ver, no sé si alguno tiene alguna idea. ¿Algún relato que Marcos diga y que no digan los otros? ¿Algún saludo? No, Marcos no parte con saludos. Marcos parte inmediatamente con el ministerio. Marcos no tiene, por ejemplo, no tiene la anunciación, no tiene el nacimiento de Jesús, parte con Juan el Bautista directamente. Fíjense, hay dos milagros que aparecen en Marcos que no están en los otros, que es precisamente cuando Jesús usa saliva. ¿Ya? Se cree que por eso los otros no quisieron copiar eso. En una Jesús escupe sobre los ojos directamente de un ciego y en el otro Jesús escupe sobre la lengua del mudo. ¿Ya? Esos dos milagros que ocupan saliva no se usan en los otros sinópticos. Juan usa el del ciego, pero en Juan Jesús escupe en la tierra y hace lodo con su saliva y se lo echa al ciego. ¿Ya? En Marcos escupe sobre los ojos del ciego directamente. ¿Ya? Se cree que Mateo y Lucas no quisieron tomar eso porque hacía ver a Jesús medio como un hechicero. ¿Ya? Entonces trataron de, no pusieron, digamos, eso que sí puso Marcos. Entonces como que eso no aparece. ¿Ya? Esos dos milagros no aparecen. No aparece también una sección, digamos, un detalle, que cuando arrestan a Jesús, no sé si se acuerdan ustedes, hay un hombre que huye, que está cubierto con una sábana y huye desnudo. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si han leído esa parte. Y dice, ya había un joven cubierto con una sábana, ¿verdad? Que trataron de agarrarlo y no pudieron, y el joven huyó desnudo. Ya. Eso no se sabe en realidad por qué está ahí, ya no tiene contexto, no tiene una explicación, no concluye en nada con eso. Entonces no se sabe. Se cree, algunos piensan que quizá el mismo Marcos se quiso incluir en ese pasaje como diciendo yo estaba ahí y yo era ese joven. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Marcos era muy joven cuando estaba, digamos, Jesús en su ministerio. ¿Ya? Pero no se sabe. Eso tampoco lo toman los otros evangelios. ¿Ya? Pero es muy poquito lo que sí Marcos tiene y lo que no tienen los otros evangelios. Acá lo que está en azul es lo que comparte Lucas y Mateo, que vendría siendo una doble tradición, que no lo toma Marcos, lo toma solo Lucas y Mateo casi exactamente, y hay un 35% que es solo que solo corresponde a Lucas, y un 25% que solo corresponde perdón, y un 20% que solo corresponde a Mateo. Entonces, del estudio de todos estos pasajes, como les dije, estos pasajes se compararon, se, se, se hizo todo el análisis de estos pasajes y aparece la primera hipótesis, que se llama la hipótesis de las dos fuentes. Y lo que se cree es que se ocupa Marcos como fuente principal y de Marcos toma Lucas y toma Mateo. Es decir, cuando Lucas escribe, tiene a Marcos, tiene el escrito de Marcos ahí y saca de Marcos ya para escribir su evangelio. Al igual Mateo también tendría Marcos a la vista, pero Lucas no tendría Mateo ni Mateo tendría Lucas. Ya eso es lo que plantea la hipótesis y además habría otro documento, que aquí es donde aparece el documento Q, ya que el documento se le puso Q por la palabra Quelle, que significa fuente en alemán. Ya esto, digamos, se investigó principalmente por teólogos alemanes, entonces Quelle es fuente en alemán y por eso le pusieron documento
documento Q. Y entonces se cree que Lucas y Mateo tomaron, tanto de Marcos como de Q. Entonces, fíjense, aquí hay un cambio porque hasta entonces se pensaba que Mateo era el primer evangelio en escribirse. Tradicionalmente se pensaba que Mateo era el primero, más encima Mateo hace como un puente con el Antiguo Testamento. ¿Ya? Mateo comienza diciendo Evangelio de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Por tanto, hace como un enlace con la historia del Antiguo Testamento. Y por eso siempre ha ido Mateo primero en las Biblias, ¿ya? Porque tradicionalmente se ha pensado que Mateo fue el primero en escribirse y que luego se escribieron los demás. La crítica bíblica dio vuelta a eso, ¿ya? Y los resultados de la crítica bíblica fue Marcos es primero y Lucas y Mateo toman de Marcos, ¿ya? Y toman de otra fuente que se llama documento Q. Esa es la primera hipótesis que es, yo creo que es una de las más aceptadas. Y hay otra que un poco amplía esta hipótesis que se conoce como la hipótesis de las cuatro fuentes, donde tendríamos Marcos, documento Q y tendríamos un, digamos, una organización de la comunidad de Marcos, de donde Marcos también saca, y tendríamos también escritos de la comunidad de Mateo, de donde Mateo también saca. Entonces habrían cuatro documentos que son los fuentes, ¿ya? Estaría el Evangelio de Marcos como fuente, documento Q y documentos de las comunidades donde se escribieron, de donde Mateo y Lucas toman para sí. ¿Ya? Estas dos hipótesis son las más aceptadas, digamos, dentro de la investigación sinóptica para la composición de los evangelios sinópticos. Ya son las más aceptadas. Les digo son las más aceptadas porque hay un montón de otras que se han hecho tratando de defenderse, pero no han tenido como mucha importancia. Vamos a hablar de la paternidad. ¿Ya? La paternidad de Mateo. Cuando hablo de paternidad me refiero a quién escribió Mateo. ¿Ya? Tradicionalmente se cree que Mateo es el recaudador de impuestos, ¿ya? El discípulo de Jesús, recaudador de impuestos, a quien Jesús llama. Y esto lo creemos por escritos de Eusebio, que escribe en el siglo II. Eusebio es un padre de la iglesia, muy cercano, podríamos decir tercera generación de discípulos después de los discípulos de Jesús. Ya Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica, él escribe lo siguiente. Él escribe, Mateo recogió en orden los logia en dialecto hebreo y cada cual los interpretó como podía. Ya, este pasaje de Eusebio se usaba para pensar que quizá Mateo fue el primero en escribirse, porque aparece aquí la palabra logia, que son como los dichos de Jesús. Entonces se dice Mateo escribió en orden los dichos de Jesús, ya en dialecto hebreo y cada cual los interpretó como podía. ¿Ya? Así se piensa entonces que Mateo, se cree que la paternidad de Mateo es a quien nosotros conocemos como el discípulo de Jesús, el recaudador de impuestos. Paternidad de Marcos. ¿Quién será el escritor de Marcos? Se piensa también en la tradición ya precrítica, antes de la crítica bíblica, que Marcos es Juan Marcos, ya, es decir, este muchacho que era un niño, ya se cree que en la casa de Juan Marcos es donde se tomó la última cena. La casa sería Juan Marcos de una familia adinerada que ayudó en el ministerio del Señor Jesús. Es un sobrino de Bernabé, que acompaña a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero, pero que se devuelve en el primer viaje misionero a Jerusalén, perdón, a Antioquía. Y después para el segundo viaje misionero, Bernabé lo quiere llevar nuevamente y Pablo no quiere llevarlo y se separan, Pablo y Bernabé. Bernabé bajó con Juan Marcos a Chipre y Pablo sale
digamos, con otro acompañante, digamos, con Silas, hacia las iglesias que visitaron en el primer viaje. ¿Ya? Entonces, se cree que es este acompañante de Bernabé y Pablo del primer viaje misionero. Ya la tradición dice también que tras la muerte de Pedro evangelizó en el norte de África y se estableció en Alejandría, donde finalmente muere. ¿Ya? Hay una tradición muy fuerte, ya que dice que en Alejandría Marcos fue eh, martirizado, ya que lo agarraron con cuerdas y lo llevaron tirado por caballos por la ciudad, por las calles de Alejandría, y lo arrastraron hasta que su cuerpo se despedazó. ¿Ya? Esa es, según la tradición, cómo muere Juan Marcos, ¿ya? Que vendría siendo el escritor de este evangelio. ¿Ya? ¿Por qué lo creemos? También por Eusebio. ¿Ya? Historia eclesiástica, también Eusebio dice lo siguiente. Dice, y el anciano, refiriéndose a Papías de Heriápolis, fíjense aquí, Eusebio está citando a Papías, que es más antiguo que él. Papías es tercera generación de discípulos. Está el apóstol Juan, Policarpo, Policarpo viene después de Juan y después de Policarpo viene Papías. ¿Ya? A este está citando Eusebio de Cesarea y está diciendo lo siguiente, y el anciano decía lo siguiente, refiriéndose a Papías. Marcos, que fue un intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino, como dije, después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor. Más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en la memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Es decir, Eusebio nos dice que este Juan Marcos es quien escribe el Evangelio, quien pone, quien relata las palabras del Señor, ya no en el orden en que sucedieron, dice porque él no fue un seguidor de Jesús, sino como las escuchó de Pedro. ¿Ya? Entonces, por eso, tradicionalmente, por este escrito de Eusebio, se piensa que Juan Marcos, escuchando a Pedro, que fue un discípulo de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5 llama a Juan Marcos mi hijo, ¿ya? Pedro llama a Juan Marcos mi hijo, por lo cual fue un discípulo muy cercano al apóstol Pedro, y Marcos escribe lo que oye a Pedro. Eso es lo que cree la tradición. ¿Ya? Lucas, la paternidad de Lucas, ya la tradición cree que fue el médico que acompañó a Pablo en sus viajes, sería el único escritor bíblico que no sería judío, ya sería el único escritor bíblico griego. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes les preguntan quién fue el único que escribió en la Biblia que no es judío, Lucas. Ya Lucas habría nacido en Siria, sería griego, no sería judío. Algunos piensan que puede haberse llamado Lucano o Lucio, era médico y era un compañero de viajes del apóstol Pablo. Y Lucas es un historiador, o sea, Lucas es uno que investiga, que entrevista, y eso él lo dice. Ya al comenzar el Evangelio está, y el libro de los Hechos también, dedicados a un cierto personaje que no se sabe quién es, a un cierto Teófilo. ¿Ya? Y el Evangelio dice, oh excelentísimo Teófilo, voy a poner en orden lo que Jesús hizo y dijo, pero es el fruto de su investigación. ¿Ya? Entonces, se cree que es un médico, su muerte es indeterminada y fue un acompañante de Pablo en sus viajes misioneros. Según la tradición, nació en Siria, habría predicado en Macedonia, Acaya y Galacia, y se cree que falleció en Beocia. Ya según una tradición antigua, Lucas habría sido martirizado junto a Andrés en Patras, pero también son tradiciones antiguas. Ya este sería entonces tradicionalmente el escritor del Evangelio de Lucas. También lo creemos por un escrito de Ireneo, que también es un padre de la iglesia del siglo segundo,
Y él dice lo siguiente: Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Ya, esto es lo que escribe en el Adversus Ireneo, que es uno de los padres de la iglesia. Por eso, ya tradicionalmente, como les dije, siempre se ha pensado o siempre se ha afirmado que la paternidad de los libros son el Evangelio de Mateo, que es Mateo el recaudador de impuestos, ya discípulo de Jesús; Marcos, que se refiere a Juan Marcos, el acompañante del apóstol Pablo y discípulo de Pedro; y Lucas, el griego seguidor del apóstol Pablo. ¿Ya? Eso es lo que se ha entendido tradicional, tradicionalmente. Ya, sin embargo, la crítica bíblica, por eso les digo, esto es lo que se cree tradicionalmente, ¿ya? Y lo que nadie ponía en duda antes del siglo XVI. Ya antes del siglo XVI, todos estaban de acuerdo que estos eran los escritores de estos evangelios. Cuando llega la crítica bíblica pone en duda la paternidad de los evangelios. ¿Ya? Y si ustedes conversan con algún teólogo el día de hoy, lo más probable es que él también ponga en duda digamos, quiénes son realmente los que escribieron los evangelios, porque la crítica bíblica los puso en duda, ¿verdad? La crítica bíblica dice: ¿por qué entonces Mateo tuvo que tomar de Marcos? Ya siendo que Mateo estuvo con el Señor en su ministerio y Marcos no, ¿verdad? ¿Por qué Mateo no solo apeló a su memoria y tomó de los documentos que ya había escrito Marcos, ¿verdad? Si es que Mateo vivió con el Señor. Entonces ellos ponen en duda que Mateo haya sido efectivamente quien escribió el Evangelio de Mateo. ¿Ya? También ponen en duda, por ejemplo, dicen que Marcos teológicamente es más parecido al apóstol Pablo que Lucas, y se supone que Lucas es el seguidor de Pablo. Entonces dice: Lucas teológicamente no se parece a las cartas de Pablo, pero Marcos sí. Entonces parece como que el Evangelio de Marcos fuera más cercano al apóstol Pablo y el Evangelio de Lucas más lejano por lo que expresan. Entonces, como les digo, la crítica bíblica, algunos cristianos son medios enemigos de ella porque vino a revolver el gallinero. Es como que todos estaban de acuerdo con eso y viene la crítica bíblica y ahora niega muchas cosas que ya se daban por sentadas. Ya, eso es, yo se los comento, digamos, como para que ustedes lo sepan y no se espanten cuando de pronto alguien lo diga. Alguien les va a decir: mira, si Marcos ya está comprobado. A mí me han dicho de esa manera, me han dicho: está comprobado ya hace rato que Marcos no escribió Marcos. ¿Ya? O sea, que no es él quien lo escribió. ¿Ya? Y a veces lo dicen con cierto así como orgullo. No, la verdad es que no está comprobado nada. Aquí lo que se sabe es que antes de la crítica bíblica todos daban por sentado que Juan Marcos escribió Marcos, y la crítica bíblica lo puso en duda, pero no es algo que esté cerrado, no es algo que esté comprobado por ninguna de las dos partes. ¿Ya? Entonces hay cristianos que prefieren quedarse con lo tradicional. ¿Ya? Obviamente los católicos son más aferrados a la tradición y hay un poco más enemigos de la crítica bíblica. Los protestantes son un poco más amigos de la crítica bíblica. Eh, digamos, están un poco más dispuestos a aceptar cosas nuevas y a rechazar la tradición. Eh, pero al final, ¿verdad? Siguen siendo cosas secundarias. Son cosas que se dieron por sentado en un momento. El día de hoy entró, digamos, esta duda o este cuestionamiento sobre quién realmente escribió los evangelios. Entonces, el problema sinóptico y el estudio del problema sinóptico afecta nuestra comprensión de los evangelios, primero en la forma en que entendemos las diferencias entre los evangelios. Antes solo se decía que eran problemas de memoria. Uno se acuerda de una forma y el otro se acuerda de otra forma. ¿Ya? Pero resulta que ahora estamos diciendo que uno tomó del otro. Entonces,
Si uno tomó del otro, ya no son problemas de memoria, ahora son problemas de cambios deliberados. Es decir, Mateo tenía a la vista a Marcos y él quiso intencionalmente cambiar ciertas cosas. ¿Para qué? Para darle un énfasis distinto. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes leen el Evangelio de Mateo y Mateo traduce mucho, perdón, Mateo alude a muchas cosas del Antiguo Testamento como profecías cumplidas. Ya cuando ustedes leen Mateo dice, por ejemplo, nació en tal lugar para que se cumpliera la escritura que dice tal cosa. Luego Jesús fue a Egipto para que se cumpliese la palabra que dice. Entonces, Mateo siempre está enfatizando que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y por eso se piensa que Mateo fue escrito principalmente a judíos. ¿Ya? Marcos no hace eso. ¿Ya? Marcos no se esfuerza en mostrar a Jesús como un cumplimiento de profecías cumplidas. ¿Ya? Incluso Marcos traduce algunas cosas que pone en arameo, por ejemplo, cuando dice que Jesús le dijo a la niña Talita Kumi, inmediatamente pone que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Entonces, Marcos obviamente está escrito para un público no judío. ¿Ya? Entonces, Mateo, pensando en los judíos, tiene a su disposición un evangelio que no fue escrito para judíos y entonces Mateo lo modifica voluntariamente. Los cambios que tiene ya no serían un problema de memoria, sino que serían cambios deliberados. Y eso cambia un poco nuestra comprensión de cómo nacen los evangelios. Ya, en segundo lugar, afecta la percepción sobre quiénes escribieron los evangelios. Ya es lo que les digo antes, ¿verdad? Se pone en duda que realmente, por ejemplo, Mateo haya escrito, Mateo el recaudador de impuestos, haya escrito el evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque fue un testigo presencial y se supone que si fuera un testigo presencial no estaría sacando de Marcos. ¿Ya? Y en tercer lugar, también afecta la forma en que entendemos la historicidad de los evangelios. ¿Ya? Es decir, ustedes leen, por ejemplo, el Sermón de la Montaña en Mateo, cuando empiezan a leer el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, pero resulta que el Sermón del Monte también está en Lucas, ¿ya? Está en Lucas capítulo 6, pero Lucas lo ve de forma distinta, o sea, Lucas no dice que es en un monte, Lucas dice que es en un llano y es muy cortito, ¿ya? O sea, el discurso del Sermón del Monte toma muy poquitas cosas y luego termina. Entonces, hay otras enseñanzas que Mateo las pone en el Sermón del Monte, que, que Lucas las toma en otras ocasiones del ministerio de Jesús, como otras enseñanzas aisladas. Entonces, eso nos hace pensar también sobre la historicidad. Es decir, como les dije al principio, los evangelios son composiciones, ya no necesariamente son digamos, una revisión histórica de lo que Jesús dijo e hizo, ¿ya? Sino que es una composición de las enseñanzas y dichos de Jesús. Eso no significa que no haya ocurrido el Sermón del Monte, ¿verdad? Claramente Jesús muchas veces tiene que haber predicado sobre los montes, ¿ya? O que Jesús tiene que haber dado, pero esas enseñanzas fueron ordenadas primero en dichos y después agrupadas según el criterio de los evangelistas. Unos quisieron poner todas estas enseñanzas en un sermón, el otro prefirió dejar muy poquitas y las otras repartirlas en otras circunstancias más adelante. ¿Ya? Y eso claramente afecta a lo histórico. ¿Ya? Esto ya, digamos, también se aplica con el mismo lenguaje. Por ejemplo, hay un problema con el idioma, que los evangelios fueron escritos en griego y Jesús tuvo que haber hablado en arameo. Entonces, cuando Jesús habla con Nicodemo, por ejemplo, ¿se acuerdan en Juan capítulo 3? Y Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla de donde quieres y oye su sonido, así son todos los que han nacido por el Espíritu. ¿Se recuerdan de eso? Eso es un juego de palabras que juega con la palabra neuma, que neuma significa a la vez viento y a la vez espíritu. Entonces, es un juego de palabras. Dice, tú oyes el neuma y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los nacidos del neuma. ¿Ya? Pero ese juego de palabras solo sirve si se hace en griego.
en arameo no sirve, porque en arameo las palabras para viento y para espíritu son distintas. Entonces algunos dicen, Jesús no pudo haber hecho ese juego de palabras, porque él hablaba en arameo. Entonces ese juego de palabras lo compuso después Juan y lo puso en la boca de Jesús. ¿Ya? Eso significa que la enseñanza base está en Cristo, pero es interpretada de alguna manera por Juan, ¿verdad? Y Juan la expone a sus, digamos, a sus oyentes de tal manera que produzca la fe que él mismo tiene, ya no necesariamente acordándose palabra por palabra lo que Jesús dijo, ni traduciendo palabra por palabra lo que Jesús dijo. Amén. ¿Está claro hasta aquí? ¿Verdad? La crítica bíblica nos revolvió el gallinero. Eso es así, ¿verdad? Puso en duda muchas cosas, por eso hay muchos cristianos de líneas más conservadoras que ven a la crítica bíblica como más satánica que otra cosa, ya, pero esos son como los más fundamentalistas. Y si uno habla con un fundamentalista, la crítica bíblica para él es una cosa muy horrorosa, pero no hay que verlo así. Ya no hay tampoco que irse a un extremo. La verdad es que la crítica bíblica ha ayudado a desvelar ciertas cosas, pero tampoco es que haya hecho, ¿verdad? Ni que haya avanzado tanto, ¿verdad? Ni que haya hecho tan grandes, eh, grandes cosas. Ya revolvió el gallinero, sí lo revolvió. Vamos a ver los bosquejos, ya de los tres primeros, eh, son los tres primeros libros del Nuevo Testamento, ya los evangelios sinópticos. Mateo se puede dividir en tres secciones, bien definidas. Fíjense que ahí pongo en la foto algo que es propio solo de Mateo, que es el Sermón de la Montaña. Ya es una composición magistral de Mateo, ¿ya? Y donde, como Mateo escribe para judíos, Mateo quiere mostrar que Jesús es como el segundo Moisés, y por eso es el legislador. Él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ya está legislando, está trayendo una nueva, como dándole vigor nuevamente a la ley de Moisés. ¿Ya? Y Mateo se divide en el advenimiento del Mesías, el ministerio del Mesías en Galilea y Judea, y la semana de la pasión y la resurrección del Mesías del 26 al 28. Entonces, advenimiento del Mesías, ministerio en Galilea y Judea del 4 al 20, y del 26 al 28 la semana de pasión y la resurrección. Algo muy similar está en Marcos, ¿ya? Ahí puse la figura del joven que huye, ¿verdad? Cuando le sacan la sábana, que es propio de Marcos. Está la introducción y la preparación, ya de los primeros 13 versículos, el ministerio de Jesús en Galilea, la preparación para la pasión del 8 al 10 y la semana de pasión y resurrección. ¿Ya? Todos más o menos se componen de la misma manera. ¿Ya? Una introducción, el ministerio, digamos, el ministerio público y la pasión y la resurrección. Marcos no tiene nada con respecto al nacimiento de Jesús, ni anunciamiento, ni nada de eso. Lucas es un poco más completo porque incluye un saludo a Teófilo, incluye también todo lo que es la preparación del nacimiento de Jesús, la anunciación de Cristo y de Juan el Bautista, el ministerio de Jesús en Galilea, del 4 al 19, la sufrimiento y muerte de Jesús del 19 al 23, y el 24 tenemos entonces la resurrección y la ascensión, y lo deja preparado para el segundo tomo. Esto es una comparación de los contenidos entre Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ya? Aquí es fácil ver qué es propio de cada evangelio. Por ejemplo, anunciación y nacimiento, anunciación, solo Lucas. ¿Ya? El nacimiento lo tiene tanto Mateo como Lucas, no lo tiene Marcos. Los magos de Oriente, solo Mateo. La huida a Egipto, solo Mateo. El niño Jesús en el templo, solo Lucas. El bautismo de Jesús, los tres. La tentación del desierto, los tres.
el inicio en Galilea, los tres. El sermón del monte, Mateo en el capítulo 5, Lucas en el capítulo 6, Marcos no lo tiene, ¿verdad? Y así, ustedes pueden con esta tablita ir viendo qué cosas están en uno, qué cosas están en el otro. La mayoría de las cosas son comunes en los tres. ¿Ya? La ascensión, por ejemplo, ya no aparece aquí en Mateo, ya se aparece en Marcos 16 y en Lucas 24. Entonces ahí pueden ir viendo ustedes y comparando el contenido de los tres evangelios, cuál tiene uno y cuál tiene otro. Y con eso nos vamos a la segunda parte del Evangelio de Lucas. Ya Lucas es el que más escribe en este contexto porque escribe el Evangelio y escribe una continuación del Evangelio que podríamos decir son los primeros años de la iglesia. ¿Ya? Y relata principalmente los hechos de Pedro primero y luego los hechos de Pablo. Históricamente, ya la historia de Jesús resucita, digamos, la resurrección de Jesús y Pentecostés es en el año 30, o se data en el año 30, el martirio de Esteban en el 36, la conversión de Pablo en el 37, la primera misión de Pablo en el 45, Pablo cae prisionero cerca del 58-60, y el 64 o sea, el 54 es importante, ya porque asume Nerón, ya, y Nerón persigue a los creyentes y Pablo muere, según la tradición, por la persecución de Nerón, ya martirizado en Roma cerca del año 67, o sea, cerca del año 70. Las cartas de Pablo, como vimos anteriormente, se escribieron entre el 50 y el 60. Hechos de los Apóstoles. Entonces, vamos mirando un poquito el bosquejo, que es bien interesante. En primer lugar, Hechos de los Apóstoles nos relata los hechos de Pedro. ¿Ya? Y fíjense que del 1 al 12 hace una separación en dos. Primero, los capítulos del 1 al 12 serían en Jerusalén, Judea y Samaria. Y la segunda parte, del 13 en adelante, sería hasta lo último de la tierra. ¿Ya? La primera parte del 1 al 12 sería solo en el contexto local. Los hechos de Pedro primero, ¿ya? Lo que ocurre con el apóstol Pedro, es decir, la venida del Espíritu Santo, la curación del cojo de la hermosa, Ananías y Zafira, ya que mienten al Espíritu Santo y mueren. Todos esos son los hechos de Pedro. Luego vienen los hechos de los diáconos, del 6 al 8, se escogen 7 diáconos y ahí resalta la figura de Esteban en el capítulo 7 y de Felipe en el capítulo 8, y luego vuelve a centrarse en Pedro desde el 9 hasta el 12, donde tenemos la conversión de Saulo, ya la resurrección de Tabita por Pedro, Cornelio, o sea, Pedro en la casa de Cornelio, capítulo 10, y Pedro librado de la cárcel en el capítulo 12. Hasta ahí llegan los hechos de Pedro. Y la primera sección del libro. La segunda sección del libro se centra en Pablo y se centra en los viajes misioneros de Pablo. Podríamos decir esto es hasta lo último de la tierra, capítulos 13 al 28. Y aquí se divide estos capítulos del 13 al 28 también en dos. Primero, Pablo el viajero, del 13 al 21, y luego Pablo el prisionero, del 21 al 28. Es decir, pasa de la mitad del tiempo viajando y la otra mitad preso, ¿verdad? También viajando. Entonces, tenemos el primer viaje misionero de Pablo, capítulos 13 y 14. Lo vamos a ver en un mapita para ver cómo fue este primer viaje misionero que aparece en el 13 y el 14. Ya, aquí echemos una miradita al mapa. Voy a tener que acercarse a la pantalla quizá para verlo bien, para que no nos enreden aquí las flechitas. El primer viaje es el que está con este colorcito, ya medio rosado, algo así. ¿Ya? Parte de Antioquía, Pablo, parte de Antioquía de Siria, y fíjense que el viaje es bien cortito,
Ya parten primero de aquí de Antioquía, parten a Chipre. ¿Por qué parten a Chipre? Parten a Chipre porque va con Bernabé. Y Bernabé es de Chipre. O sea, Bernabé nació en Chipre y toda su familia está en Chipre, entonces parten donde la familia de Bernabé. ¿Ya? Uno siempre como que parte y se va a la segura de alguna manera a donde los conocidos. ¿Ya? Entonces parten de aquí de Antioquía a Chipre, recorren la isla de Chipre, aquí no les va tan bien, en Pafos hay alguien que sale como a contradecirlos, ya que quiere, hay un procónsul de Sergio Paulo ahí que queda mudo, se van de Chipre, viajan por mar hasta Pergue, de aquí llegan de nuevo al continente, y en este lugar, aquí en Pergue, se devuelve Juan Marcos. Ya se desanima, Juan Marcos dice, no, esta cuestión no es para mí, y se devuelve a Antioquía. Pablo con Bernabé siguen recorriendo las iglesias y aquí en Antioquía, en Listra y en Derbe, a Pablo le pegan y lo apalean y lo dejan como muerto. Ya lo sacan incluso de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Ya? O sea, fue muy duro ese primer viaje. Pablo se recupera, vuelve a entrar en la ciudad, se devuelven por donde caminaron, agarran un barco y se devuelven a Antioquía. Primer viaje misionero, con apaleo incluido, algunos creyentes que quedaron ahí, ¿verdad? Algunas iglesias establecidas, algunos grupos que pudieron dejar, pero no mucho fruto que digamos. ¿Ya? O sea, ¿cómo le fue? Le fue más o menos nomás. Ese fue como el resultado final. Pero resulta que aunque le fue más o menos nomás, Pablo quiere volver. Y le dice a Bernabé en un momento, oye, volvamos a visitar los grupos de hermanos que dejamos ahí en el primer viaje. Bernabé le dice, buena idea, llevemos a Juan Marco. Pablo dice, no, Juan Marco no va porque ese se devuelve. Y ahí dice que tuvieron una discusión tan grande que Bernabé agarró a Juan Marco y se fue para Chipre de nuevo. Y Pablo tomó a Silas y se fue ahora por el norte, en el segundo viaje misionero de Pablo, que está del 15 al 18, porque este viaje es más largo, ya del 15 al 18. Y el segundo viaje misionero es este que está con línea continua, lila, y parte de Antioquía y ya no parte hacia Chipre, sino que parte hacia el norte, hacia Tarso, donde Pablo vive. O sea, ahora no fueron a la casa de Bernabé, ahora fueron a la casa de Pablo. Los llevó a su tierra primero. ¿Ya? Parten de Antioquía, pasan por Tarso y de aquí se van a Listra y a Derbe, a donde habían apaleado a Pablo la primera vez. ¿Ya? Vuelven a visitar a los hermanos, establecen las iglesias, nombran algunos pastores en las iglesias, ¿verdad? Oran por las personas, les enseñan todo eso. Y aquí Pablo, en Antioquía de Pisidia, en esta parte de aquí, Pablo quiere entrar a Asia. Todo esto es Asia Menor, esto que está aquí. Y Pablo quiere venir para acá y tiene un sueño de un varón macedonio que le hable, que le dice, pasa acá y ayúdanos. Y Pablo le dice a los que lo acompañaban, ¿saben qué? Vamos a tener que ahora ir a la región de Acaya, ¿ya? No meternos aquí. Y eso era irse mucho más lejos de lo que tenían planeado. Ellos querían entrar aquí a Asia y luego devolverse, pero ahora se van por arriba por el norte y recorren un montón de kilómetros para llegar a Troas y de ahí partir a Filipos, Tesalónica, Berea y venir a toda esta región que es la región de Acaya, a Macedonia. ¿Ya? Grande el pique que se mandaron, pero por obedecer Pablo a la palabra del Señor, entonces aquí es donde más iglesias florecen. Aquí están los filipenses, los tesalonicenses, los corintios, ¿ya? Digamos una de las iglesias más emblemáticas. Y luego se devuelve, pasa un día a Éfeso, no se queda mucho tiempo y tiene que volver entonces por mar a Jerusalén, donde estaba apurado Pablo por llegar para las fiestas. Y ahí termina el segundo viaje misionero. Y obviamente de Jerusalén vuelven a Antioquía, donde estaban con la iglesia. Y ellos son de la iglesia de Antioquía. Y luego viene el tercer viaje misionero de Pablo, que está desde el capítulo 15 al 18. Y el tercer viaje misionero, Pablo parte nuevamente de acá, es este celestito,
Pablo parte siguiendo la misma ruta del segundo viaje, ¿ya? Tarso, Listra, Iconio, Derbe, lo mismo, pero ahora sí se mete a Asia, ¿ya? Ahora no se va directamente hacia arriba, sino que baja a Asia Menor y se queda en Éfeso. Y se queda 2 años en Éfeso, ¿ya? Y ahí crece la iglesia de Éfeso, ahí se establece la iglesia de Éfeso, que es la única iglesia de Asia Menor que Pablo funda. Todas las otras iglesias que las nombra el Apocalipsis, ¿se acuerdan? El Apocalipsis nombra 7 iglesias del Asia Menor, ¿ya? La única fundada por Pablo es Éfeso. Ya se queda con ellos ahí 2 años y luego entonces arriba nuevamente a Esmirna, Misia, Troas y vuelve a visitar de nuevo a los corintios, a los tesalónicos y a todos ellos. ¿Ya? Aquí Pablo cuando se regresa, ya se regresa no por mar como en el primer viaje, sino que por tierra, devolviéndose por los mismos puntos, y cuando llega a Mileto, manda a llamar a los pastores de Éfeso y tienen una despedida en la playa, ¿se acuerdan? Y ahí es donde Pablo les dice, nunca más van a volver a ver mi rostro. Quizá lo estaba profetizando, dice que los pastores de Éfeso lloran con Pablo en la despedida y lo despiden y Pablo se devuelve a Jerusalén. Cuando se devuelve a Jerusalén, lo arrestan y de ahí Pablo nunca más queda libre. Y Pablo queda arrestado y hace el cuarto viaje, que aparece aquí como el cuarto viaje misionero. Bueno, aquí aparece el tercer viaje misionero, luego Pablo el prisionero. Primer encarcelamiento en Jerusalén, del 21 al 23, después pasa a Cesarea y luego Pablo apela a César. Como era ciudadano romano, podía apelar a César y entonces lo llevan a Roma, preso. ¿Ya? Y ese es el cuarto viaje misionero que aparece aquí, que es ya con Pablo encarcelado en el viaje a Roma. Parte desde Jerusalén, llegan aquí a Mira, llegan aquí a Buenos Puertos, a la isla de Creta, y aquí es donde Pablo les dice que no hay buen viento y que deberían esperar el verano. ¿Ya? Y el capitán es porfiado y zarpa igual porque encuentra un poco de buen tiempo y aquí ellos naufragan y se pierden aquí en este camino y el barco se rompe y terminan encallando en las islas de Malta. Aquí a Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Lo muerde una serpiente. Todas las personas piensan primero que es un delincuente, que la muerte no dejó escapar, pero luego cuando no le pasa nada con el veneno piensan que es un dios, etcétera. ¿Ya? Y aquí Pablo entonces queda en Roma, en una casa alquilada, recibiendo a los creyentes sin mayor oposición, y en eso ahí termina el libro de los Hechos. ¿Mm? Ahí termina el libro de los Hechos, con Pablo en Roma, digamos en prisión preventiva, y no alcanza a decirse que se encontró con César. La tradición dice que después de comparecer ante César fue liberado y que Pablo pudo viajar hasta España. Pablo tenía ese anhelo de viajar hasta España, que está un poquito más allá de Italia. En la carta a los romanos, si ustedes leen la carta a los romanos, él les dice, ¿verdad? Les dice, yo quiero ir a visitarlos para que ustedes me ayuden y de ahí, después de visitarlos ustedes, puedan encomendarme hasta España. ¿Por qué Pablo quería llegar hasta España? Porque para Pablo España era lo último de la tierra, ¿ya? Y él traía la misión de Jesús aquí, ¿verdad? Hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La mayoría de los discípulos se fue desde aquí, desde Jerusalén hasta para el oriente, ¿ya? Y por eso Pablo prefiere el occidente. Pablo se viene para este lado, para donde no se fue ninguno de los otros discípulos de Jesús. Los demás se fueron hacia África del Norte y hacia el Oriente. Pablo se viene hasta el occidente y quiere llegar a España, porque España para Pablo es lo último de la tierra. ¿Se imaginan en ese tiempo si hubiera descubierto América, Pablo hubiera querido llegar a Chile? Porque ahí Chile hubiese sido lo último de la tierra para Pablo y hubiera querido venir para acá. Lamentablemente se demoraron unos miles de años más en descubrir, en descubrir todavía que había un nuevo continente más allá que no se conocía.
¿Ya? Entonces, eso es básicamente la historia que nos relata, que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles. Primero la historia del apóstol Pedro en sí y luego la historia de Pablo. Ya son historias que nos inspiran en el sentido de que ahí estaba naciendo la misión de Cristo, ya estaba recién naciendo, viéndose los frutos, viendo que el Evangelio en efecto producía algo en las personas y que por un muy improbable que fuera, las personas se convertían y apoyaban el Evangelio y eran capaces de dar su vida por el Evangelio. ¿Quién iba a pensar que esta bola de nieve iba a durar 2000 años y que aún hoy se mantiene con fuerza, ¿verdad?, yendo en el mundo? Entonces, eso que estos primeros creyentes comenzaron, nosotros, 2000 años después, agarramos la posta y en los pocos años que nos quedan de verdad de vida, en los pocos años que estamos aquí en el mundo, hacemos nuestro aporte para que el Evangelio siga conquistando los corazones de las personas. ¿Ya? En ese tiempo no estábamos ni siquiera en el mapa, ¿ya? No, ni siquiera éramos un objetivo a evangelizar. Pablo pensaba en España, hasta ahí le llegaba el mundo. ¿Ya? Y para el otro lado se pensaba que yo creo que hasta la India, hasta por ahí llegaba la cosa. Ya ustedes saben que Cristóbal Colón quiere ir de España hacia acá porque quiere llegar a la India. Lo que él sabe que lo que más allá hay en la India. Y hay algunas leyendas que eran las tierras de Marco Polo, le llamaban, que se supone que eran muy ricas, que son las tierras de China y Japón, que en ese tiempo no había mucho conocimiento de lo que había por esos lados. Entonces ni siquiera éramos un objetivo a evangelizar y hoy, 2000 años después, estamos compartiendo la gracia de pertenecer a la iglesia de Jesús. Así que esto nos inspira, ya nos da una visión histórica muy importante, muy gloriosa, ¿ya? Y espero haberlos actualizado un poquito para que sepan en qué va la investigación de los textos. Ya el problema sinóptico es muy importante y cómo va también y de qué trata, digamos, el libro de los Hechos. No sé si hay alguna pregunta antes de finalizar, pregunta, consulta, comentario. Chistes para después, no los vamos a dejar, no los vamos a contar ahora. Y eso. Así que muchas gracias por su atención, mis amados hermanos. Que el Señor les guarde, que el Señor los bendiga. Nos queda una clase donde vamos a revisar el Evangelio de Juan junto con Apocalipsis, aunque también la crítica bíblica ha venido a decir que el Apocalipsis no lo escribió Juan. Ya, por eso les dije, nos revolvió el gallinero esta cuestión. Ya, sin embargo, por personalmente yo prefiero quedarme con lo tradicional, ya que son la paternidad que se conoce desde el siglo II, y considero a Juan como el autor de el Evangelio y Apocalipsis. Ya los vamos a ver como una unidad, y todo lo que es cartas, o sea, todo lo que es cartas, las de Pablo y la de los otros escritores también. Así que eso, podemos dejar la